Vale, pues pasamos ya al pitch to investors. We're going to proceed in English because the first project is going to be in English with Oliver. Change the spotlight, please. Hi. Yeah, there we go. Thank you for having me. And you can see me, right? So I'm going to play around with this little cube. 3 minutes of pitch, 5 minutes of questions, and you're going to hear the beep after we move through each stage, all right? So you can hear it right now. That's the cue. So go ahead and present your project. I could hardly hear it, but I will get your message, I'm sure. Thank you for having me. Sorry, I have to do this in English. And while you're not seeing any of my slides, I could as well take you on a very imaginary journey, and you might want to close your eyes and just picture a box, because that's what Bockses is doing. We build boxes in different sizes, from shoebox to wardrobe size, and you can imagine them good looking. They would actually fit your apartment quite well, and you can fit anything inside it, clothes, documents, bottles, equipment, gear. And now this box, and in this lid, an IoT unit and an electronic lock. And the moment it's closed, you take out your phone, and with just a couple of swipes or clicks, you decide where this box should go. This could go to storage for the next 6 months, or just get out of your way for the weekend. This could be at the hotel you will be visiting tomorrow and should be there by no later than 3 p.m. And I want you to imagine what this kind of device, what this kind of box, with a network of logistics and storage companies that we provide on a platform behind it, what this can do. Well, I mentioned storage for self-storage, which is a pain in the ass because you always have to go there and get your stuff yourself and so on. What it could do in real estate and proptech, if you will. Basements are very expensive to build. Construction is expensive in the last months now anyways. So why not get rid of basements at all? What this can do to mobility. If you think multimodal mobility, but what keeps us from making it work is oftentimes the luggage or the stuff that we carry along. What this means for the flexibility of our apartments, of our housing, of our living opportunities, if you use it only temporarily, if you rent it out on Airbnb. And also what this could do to parcel, where the biggest pain and inefficiency is the duration of time that it takes to actually deliver a package, or eventually you have to be home to receive it. So if there's a device that can make this asynchronous, like a parcel locker, but much cheaper and more flexibly, this is what our device does. And I just want to mention that during the past 15 years as a serial entrepreneur based here in Berlin, I've also spent a couple of years at the venture capital fund in Holdspring. Now, the last 5 years, I've covered various stations in mobility and logistics. I've worked with DHL and DPD, and lately I've been doing some corporate M&A for Skoda and the Volkswagen Group. Every station in these last years around mobility and logistics that I've passed through, something brought me back to this very product and this very vision, because something is not working, and this was, to me, the missing puzzle piece. So we have a solution that has a very broad range of potential use cases in industries, which is exactly the challenge we are looking at right now. And this is also where, in addition to the business angels that we have on board, who've already committed or invested close to €250,000, we are now looking to onboard a couple of more strategically fitting business angels from areas like real estate, hospitality, mobility, or logistics, to really make sure we pick the best market entry. Oliver, time's up. Yes, thank you. Did you actually, it's a good question. First, an applause. Just to understand, did you actually hear the alarm or not? No, I didn't hear it in the first then place. For the next time. I was sure that you will let me know. Don't worry. Okay, we proceed with the questions now. Yeah, thanks for pitching, Oliver. I have a question. So you are next VC, right? You're in Berlin. You're next VC. Yes. And you're pitching a small early stage fund in Barcelona for your startup. How come?
Hello? Roast him. That was the question. Next. That's perfect. He didn't know it was an early stage fan, no? In Barcelona. He just went closed the Zoom. back to the box. Yep. What happened? Yeah, he lost I connection. have so many questions We about still this have box. Jordi around, so he has to be on him. Oh, there it is. Oh, you're back. No. He's back. No. Back. Oliver is back. We lost you. Almost. No. No, Almost. He's gone again. Every time we ask a question, it's going to. Moved for a second. I mean, we have Jordi. Okay, he's gone for a moment. Oh, and he's back. He's back. I don't know He's what coming happened. back. Now back. If you'd like, I think I got the question of why I'm pitching to you. Yes. Yes, that was the question. Yeah. Given your background and your place where you are from. No. It's a very difficult question. Yeah. I know. And the answer is. But I want to know, what we does all this wanna box know. do? You want to know? What? I didn't really understand. I want to know what the box does. Like, is it, like, do you put stuff there and then you ship it to a storage place? I don't know, like, how big is it? You pay for it? Is it a subscription? Yeah, because I have so many questions. It's a self-storage category. There are some players in this category, no? It's like Blue Space or Blue Space has physical storage, but there are some players who come, give you a box, you can put your stuff on it, then they take it, they save it for you. You don't know where is it stored. You can always ask with an app to receive it. Ah, okay, that's the business. That's what I kind of understood. Okay, I didn't understand that. It would have been great to be able to ask questions, but maybe we can move to the next. Yeah. Yeah, Okay. for the moment, let's go ahead. I'm going to text him in case he comes back. But yeah, Paulo, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Me escucháis? Sí, te vemos. Vale, ¿El pues... wifi bien? Antes que nada. Sí, Sí, va. sí. Lo he cambiado ahora, así que creo que bien. Vale, pues lo mismo. ¿Puedes empezar? No lo voy a escuchar, así que lo pongo en el reloj. Sí, no importa, por si acaso. yo te diré. Ya está. Vale. Pues primero, buenas tardes. La primera vez que compré una casa, tardé más de 8 meses en encontrarla. Y además me la tuve que reformar, así que tardaron 4 meses más. Para disfrutar de una de las compras más importantes de mi vida, tardé más de 1 año. Y además tuve que hablar con más de 50 personas, entre inmobiliarias, reformistas, bancos, gestorías y todo lo demás. Y hablando con mis actuales socios, nos hemos dado cuenta que eso no era un problema que lo había vivido solo yo, pero todos los compradores inmobiliarios pasaban por una experiencia parecida. Y principalmente entendimos el porqué de eso, porque todo el sector inmobiliario al final está trabajando para los vendedores. Y ahí nació Edify. Edify es una solución tecnológica para compradores inmobiliarios. Simplificamos y optimizamos la gestión de compra, acompañando al comprador durante las 4 etapas más importantes, que son la búsqueda, la financiación, la reforma y luego la gestión. Entonces, nosotros nacimos en 2021, en febrero de 2021, y en este periodo validamos básicamente 2 cosas. Uno, que compradores inmobiliarios realmente necesitan ayuda. Y eso lo tenemos cada vez más claro. Y 2, que están dispuestos a pagar por ello. Al final, esa comprobación la hemos obtenido en nuestros números. Desde el 2021 hemos facturado más de 2 millones de euros con un take rate del 24%. Básicamente todo por bootstrapping. Debido a los cambios socioeconómicos o lo que nos estamos enfrentando desde principios de año,
En junio de este año hemos ajustado nuestro buyer persona y nos enfocamos en inversores inmobiliarios. Nuestro producto está muy enfocado en ayudar a los inversores durante estas 4 etapas de las más importantes, que son las más importantes durante el periodo de compra, dándoles mucho más visibilidad y entendimiento de lo que es su inversión. Edify está liderado por, somos 3 socios ejecutivos, Carlos Benito, que tiene más de 10 años de experiencia en la etapa en producto Excréditas, Vicente Pérez, que es el CEO, que tiene más de 10 años de experiencia en operaciones, y fue en JET que conocí a Vicente, y yo liderando desde que he empezado a trabajar básicamente equipos de venta. ¿Vale? Estamos empezando nuestra ronda SEED de 2 millones de euros con una valoración pre-money de 10. Tiempo. Ya está. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí, mi primera pregunta es, ¿cuándo es tecnología y cuándo es servicio? ¿No? Porque parece que hay una componente bastante alta de acompañar a la persona, ¿no? y hacer un poco las transacciones y tal, pues para entender un poco qué tipo de negocio es. Sí, durante digamos ese primer año fue mucha validación de puramente servicio, ¿no? De entender realmente dónde estaban los pains, y era un proceso bastante offline y manual como es digamos el proceso actual. Desde hace más de 6 meses le hemos puesto mucha tecnología. Al final tenemos dos productos fundamentales: el back office, que es donde nosotros trabajamos y conseguimos controlar, conectando tanto el comprador con todos los proveedores que tenemos en la plataforma. Y estamos consiguiendo, digamos, salir cada vez más del proceso físico, del proceso de servicio, y añadiéndole cada vez más tecnología. Fue muy importante ese año y medio de validación y entenderlo de manera un poquito más offline, pero realmente entender cuáles eran los pains, no solo del comprador, pero también entender cuál era el proceso y por qué llevaba a una inmobiliaria a trabajar de una determinada manera. Entonces, sí, fue mucho servicio durante la primera etapa, pero ahora estamos saliendo cada vez más y está convirtiendo puramente en tecnología. Tengo más preguntas, pero... No, yo quería preguntar, ¿cuáles son vuestros competidores y qué os hace distintos? Sí, no, existen algunos players que están entrando incluso en España, que están muy enfocados en compradores, por ejemplo, inversores inmobiliarios. Entonces podemos ver a Masteus, que son franceses, pero que ya están aquí en España. Tenemos a PropHero también, que acaba de levantar una ronda aquí en España. Tenemos a Beanstalk, por ejemplo, en Francia. Pero son todas empresas que están enfocadas, por un lado, están enfocados en puramente la inversión inmobiliaria. Edify es una herramienta para compradores. El paso de la inversión es una cuestión más táctica. Y por otro lado, todas esas empresas al final lo que te ofrecen son un catálogo de pisos. Entonces, lo que te ofrecen son oportunidades puntuales que tú puedes invertir o no. Edify se diferencia porque nosotros no tenemos la intención de enseñar al cliente simplemente un catálogo que yo pueda tener en cartera. Edify quiere conectar y dar una mejor experiencia del comprador en todas las etapas que él ya vive, pero digamos, de manera muy dispersa. Entonces, por ejemplo, todo lo que tú vas a ver en Idealista, en Fotocasa y cualquier otro marketplace, por ejemplo, durante toda la etapa de búsqueda, todo eso lo aglutinamos en una única plataforma y podemos aportar mucho más información de lo que ellos pueden encontrar actualmente en esos portales. Entonces, digamos que la principal diferencia es que nosotros no somos un catálogo, somos una plataforma donde el cliente tiene mucho más poder en la gestión. Aquí podría contestar durante unos 10 minutos más, pero bueno. Ya. Vale, bueno, como feedback no me ha quedado muy clara la diferenciación, la contestación a la pregunta. Pero bueno, si tenéis más preguntas...
Bueno, Go ahead. lo que no me ha quedado claro es de dónde salen las propiedades, ¿no? Porque al final en un marketplace pues hay que generar esa demanda, ¿no? Porque si no la gente pues si va a una ciudad, si yo quiero comprar una casa en Valencia y no hay casas, pues me voy a ir a Idealista, ¿no? Entonces no he entendido si es que hacéis scrapping de todos los portales y los agregáis o vosotros mismos generáis esa demanda y la gente pues registra las propiedades en vuestra herramienta. Eso es lo que no me ha quedado muy claro. Tenemos las dos líneas. Uno, que es básicamente estamos conectados vía API a diferentes portales inmobiliarios, entonces toda la oferta básicamente online la tenemos ya en nuestro portal. Y por otro lado también tenemos tanto inmobiliarios que suben pisos directamente a la plataforma, cuanto nosotros también creando más oferta, ¿no? Entonces pisos que nosotros también gestionamos. Entonces la oferta, digamos, de pisos es mucho más amplia de lo que tú puedes encontrar en cualquier uno de esos marketplaces porque aglutinamos a cada una de ellas y aportamos más información. Vale, entiendo. Pablo, una pregunta. Claro. ¿Has dicho que facturáis cuánto? Hemos facturado más de 2 millones. ¿Y qué es esa facturación? Vale. ¿Cuáles son las líneas de factura? Sí, nosotros facturamos entonces una comisión por la etapa de compra, facturamos, que es un variable, facturamos comisión por cada financiación que nosotros aportamos a cualquier player, a cualquier banco, básicamente. Facturamos y en la parte de la reforma nosotros hacemos, digamos, como si fuéramos banco, ¿no? Entonces, el cliente siempre nos paga a nosotros y nosotros luego pagamos al constructor. Entonces, digamos que todo lo que pasa por la reforma pasa primero por Edify, validamos que realmente se pueda pagar y ahí lo transferimos. Entonces, ¿Y cuál es, de los 2 millones, cuánto es cada una de las tres categorías? Estamos hablando de básicamente entre comisiones de compra y comisiones por la gestión de la reforma, ¿vale? Por ese management de la reforma. Estamos hablando de aproximadamente 250.000. Pero solo comisiones de operaciones, ¿cuánto es? Sí, eso, 250.000. No, pero has dicho no sé qué de la reforma. Yo pregunto solo la comisión de comprar. ¿Eso cuánto es? Vale. Solo la comisión de comprar estamos hablando de 150.000. 150. Sí. Vale. ¿Y de financiación? De financiación ronda en los 10.000 euros. ¿Y en el cobro pago de la construcción? Y ahí nosotros, todos los clientes que quieren hacer la reforma a través de Edify, simplemente no irse a otro reformista, nosotros lo que hacemos es, les cobramos un fee por la gestión, ¿vale? Y por la supervisión del proyecto. Y ahí fueron 90.000 euros que comisionamos, directos. ¿Y el 1.800.000 euros que falta, dónde está? Eso es dinero básicamente de las reformas. Pero eso lo intermedia, o sea, no es facturación vuestra. O sea, sí que lo facturáis, pero lo pagáis íntegramente. O sea, ese 1.800.000 euros genera cero margen. Por ahora sí. ¿Por qué por ahora? Porque al final, como 80% de los clientes que compran con Edify reforman con nosotros también. Entonces, toda la parte de diseño de la reforma, nosotros el diseño del proyecto lo hacemos internamente. Hemos paquetizado toda la parte de materiales. Entonces, los clientes tienen una experiencia un poco como cuando tú vas a comprar un coche, ¿no? Que lo vas personalizando dentro de una gama finita. Entonces, nosotros ya tenemos todos los materiales definidos. El constructor solo tiene que ejecutar. Lo que ya hemos adelantado fue negociaciones directamente con las fábricas y los materiales, y nosotros nos llevaremos un margen a partir de enero en todos los materiales que los constructores utilicen en nuestros proyectos. ¿Y los 90.000 euros de la construcción, de dónde vienen? Para acabar de entender que no he entendido este... Es el management, ¿vale? Entonces, nosotros validamos... Es un 5%, porque casualmente es un 5% de 1.800.000.
Sí, es básicamente el fee que nosotros cobramos por el diseño y luego la validación de las certificaciones pues, que realmente tenemos que pagar a los constructores. Vale. ¿Vamos a feedback? Venga, ¿empiezo yo? Sí. ¿O quieres empezar tú? No, venga, va. Te hacemos la Bueno. novatada. Yo tenía más preguntas. Pues directo al feedback. Directo al feedback. A ver, la verdad es que no tengo ni idea de real estate, o sea, no es un mercado que conozca mucho. Me parece interesante, no sé, al final parece que entiendes de lo que hablas, ¿no? O sea, me ha dado la sensación que dominas bastante este mercado y lo entiendes. El problema obviamente está, o sea, yo he comprado una vivienda recientemente y está claro que está. Tendría que entrar mucho más en las dudas que tenía de go-to-market, entender más ese marketplace y sobre todo la parte del consumidor, cómo llega a vosotros y cómo descubre esa plataforma, porque yo creo que todo el mundo está muy acostumbrado al canal tradicional. Entonces, como no me ha dado tiempo a preguntar más, pues me quedaré con ese interrogante. Gracias. Yo con lo que nos has contado no he acabado de entender ni el producto ni los economics, o sea, no sé cuánto cuesta un inversor. O sea, no sé de qué va este negocio. O sea, veo un modelo con muchas propuestas de valor, que hace reformas, que encuentras oportunidades de inversión, o sea, hace un montón de cosas, lo cual lleva a un modelo bazar. Un modelo bazar no escala, es un modelo que puede llegar a generar márgenes, puede ser un modelo agencia, un one-stop shop, pero es muy difícil escalar esto con tecnología cuando lo haces todo. Entonces, creo que todavía no tienes el negocio y sin embargo estás levantando 2 millones de euros. No sé si lo has dicho o lo he leído en lo que nos has mandado, pero 2 millones de euros, o sea, es otra etapa del negocio, ¿no? Y más como está hoy el mercado. Entonces, con lo que nos has contado, con lo que he entendido y con lo que estás intentando levantar, yo no seguiría. Pero eso no significa que no sea una buena oportunidad y que realmente haya pain para solucionar, seguro. Vale, bueno, primero quería felicitaros por la imagen de marca, la web. Me parece que está bastante pulida, yo es algo en lo que me fijo bastante. Luego, bueno, lo que comentaba un poco antes, no me queda claro, no me ha quedado clara la diferenciación con otros players. O sea, ¿qué es lo que os hace distintos? Luego, mirando vuestro deck, he visto que parece que el proceso entero de compra de la casa lo hacéis mucho más rápido. Pero esto no es lo que he entendido en base a la respuesta a mi pregunta. Y tampoco sé cómo lo medís ni cómo lo hacéis. Realmente no he entendido muy bien el producto. Así que ese es mi feedback. Sí, la verdad es que me voy a tener que repetir. No he entendido el pitch. Espacio más o menos, pero ¿a quién ayudas? ¿Qué problema? ¿Por qué no funciona lo que existe? Me ha faltado mucha claridad. Es normal en el early stage, típicamente, con lo cual no puedo avanzar. Y a mí en general, cuando no entiendo el pitch, la conclusión a la que llego no es escúchalo otra vez. Es seguramente el proyecto necesita acabar de madurar cuál es su pitch, ¿no? Acabar de encontrar cuál es la propuesta de valor. Y yo lo veo en mi propia experiencia haciendo pitch de Factorial, por ejemplo, que ahora te digo 4 palabras y queda clarísimo lo que es Factorial y seguramente en 2016 me hubiera estado 15 minutos explicándote ahí teorías de la relatividad y no se entendía nada, ¿no? O sea, que lleva tiempo llegar a tener esa claridad. Parece obvio en retrospectiva, pero nunca lo es en el momento. La otra cosa es, los números, o sea, cuando hay confusión y no es claro de entender métricas como la facturación y tal, a mí me genera un poco como una sombra de desconfianza que no me gusta, ¿no? No queda claro qué es revenue de verdad, qué no lo es. Como feedback, al final creo que medio lo he entendido, pero me he mosqueado un poquito. Entonces yo creo que ir como a piñón, números claros, conceptos claros, fácil de entender para todos, ayudará mucho. Yo con lo que hemos visto hoy no puedo avanzar. Vale, gracias por... Ahí podría contestar a cada uno, pero gracias por el feedback de todos. Es la putada de hacer el pitch online, que luego no hay las cervezas ya. Tal cual. Pues sí. Muchas gracias. Pues sí, la próxima vez. Claro, a vosotros. quieras. Hasta luego. Vale. Chao, Un chao. aplauso.
All right, Oliver, second try. Oh, we have a pending question. Answer The as soon as pending you question. can. Yeah. So, I mean, one could think there are only two obvious questions. Either we're practicing our pitch, or second, we're broke and desperate. But the truth is probably somewhere totally else. In this early stage, we are really looking, and I'm a strong believer in the weak ties of networks, really looking for strategically very well-fitting angels from the industries that I've mentioned. And to be honest, on your side, we're probably hoping that your deal flow is thin enough that you are valuing our deck a bit more than Sequoia does. So here we go, and you decide whether you know someone in your network or this is interesting to you. And Oliver, what about Hallspring? Did they see the project? Yeah, I mean, Hallspring has the entity that I work for is purely investing in media companies, and then Hallspring Ventures that you're mentioning. They are definitely, we are in contact and we talk, but we are aiming for someone like Hallspring for seed or Series A stage, right? I mean, this doesn't give us really what we need right now, and the deal would be too bad for us. Okay. I didn't fully understand the box. So I heard the pitch. It was like imagine a box and so on. I have to say also I didn't have access to the deck, so maybe that also would have helped. But I would like to understand a little bit more how that works, like logistically. Like I'm at home. There's a box that comes. Like what's exactly the flow? Yeah, well, I mean, if you have the box already at your place, you pretty much lock it and you put it outside your door. It's still sort of protected because it's trackable. If someone would just grab it and run with it, it would make a hell of a noise. And so this isn't something that you can insure, okay? So really, the handover process is super easy. You just put it outside of your door, and then a carrier of any kind, whoever suits the job, will come and pick it up. And depending where this is going, this might even pass through various service providers. This could first be a local messenger, and then he's handed over to FedEx or whatever the case is. If you don't have the box yet, you basically order a new box. It's delivered just as through e-commerce fulfillment processes. And if it's already like your box, if you're already a user and you're subscribing to it and it's in storage, then you can think of the process a little bit like the storage services like Clutter in the US, yeah? With the addition that we're not only delivering in a certain local area, but we can actually ship this, because one thing is important. This box works in both logistical networks that we have globally, and that's the parcel network and the pallets network, yeah? So like, and this is really unique because usually that doesn't mix, and this gives us a lot of opportunity to efficiently ship stuff around. And you mentioned a lot of industries, but is there like any specific use case that you're starting with? Any like user persona that you're like have in mind? Yeah, we're already running an MVP business here in Berlin with, let's say, a stupid storage model. We bring you a box, you put something in, we seal it, we store it for you. But these are not the boxes that I'm talking about. These are regular storage boxes. But based on these experiences and clients and processes and this MVP, the first thing that we'd be looking at is the proptech case that I mentioned earlier. Just imagine that buildings in the future are either utilizing the basements in a different way. Let's say parking would be much more monetizing, or you don't build a basement at all because it's super expensive. And then we run by storage facility for all tenants, for all apartments. We might actually service 500 units from one storage place. And there's even an instant delivery feature where you can really access your stuff within 30 minutes. Yeah. And this would be a case that where we see a lot of value added, and we're in discussions with proptech people and real estate developers. This really seems to have some traction, but it's a long sales cycle. Yeah, it's easier to get into new development projects, and then they are being deployed or finalized somewhere at the earliest end of next year. So we're also trying to find quicker opportunities, and those could lie in storage for people at co-working spaces or shared offices, or let's say short-term rentals
where you have furnished living and you use the apartment for 2 or 3 months, and this is a good feature for it. Jordi, do you want to start with the feedback? Okay. Yeah, thank you, Oliver. It's more clear now than with the pitch, I have to say. I mean, I personally like to invest more in software companies, and first of all, because I understand them more, but also because, I think they have some fair advantages that survive a lot of challenges that more operational, real-world, physical companies don't have. And especially with the current funding market, I'm more worried of startups that require a lot of capex, that need R&D, physical R&D, production, that probably have much lower margins than software, because it means that they will need more capital to get started. They will need more capital to scale and to survive. So I wouldn't consider investing right now, primarily for the first reason I said, which is that I'm more interested in software companies, but I would be extra worried right now with more challenging access to capital. So I wouldn't pursue it. Thanks for the Yes, question. I understand that point very well. So thank you for your pitch. I think my issue, particularly with your pitch and with your deck, is that it's very removed from the actual problem that you're trying to solve, in the sense that you have developed this box, which might be cool, I don't know, but then you present it as the solution for many very global and very general problems. And I have a very hard time, trying to link your box with solving those huge global problems. So my feedback is, I will have had an easier time understanding if you talked about, real use cases that you've already solved with your box, and why is it so transformative? Because I didn't really understand that. That's my feedback. Thank you. I kind of agree with Cesar. I think the first 12 months are not clear. I don't understand where you start from. You mentioned many problems, big problems in the world, and then a box. But how do you go through the first 12 months? How do you build a business from a very specific niche, very specific problem? Not clear. Also, for me, it's a red flag that you are in the pre-seed stage and you come from the VC world with a lot of network, and you mentioned this as a something in your curriculum, but at the same time you don't have this network to start with the friends, family, and fools, which seems to be the first stage, the stage you are right now. So I didn't get excited, in summary, by your pitch. Okay. I'm the optimistic one, and this is why I don't make investment decisions. No, I love your passion. I have to say, you really seem really excited about this idea. Again, I think I agree with Cesar that I think to start you have to really narrow down and find one specific pain point that can solve, and then you can extend to other markets. But I don't know, you seem really excited and really passionate about the product. So I guess if you keep doing it and you find this magic use case, I guess there's something there. Yes, I think so too. Thank you. Okay, a round of applause. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!